En primera carta de Juan, le doy tiempo. El último capítulo de primera carta de Juan sería el capítulo 5. Capítulo 5 de primera Juan, versículo, vamos a leer dos versículos, el 4 y el 5. El 5 lo complementa, por supuesto. Dice el capítulo 5 de primera Juan, versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pregunta: ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Vamos a orar por la palabra. Amado Padre, amado Dios, te agradecemos, Señor, porque podemos abrir tu palabra, Señor. Te rogamos, Padre, que nos hables por tu espíritu y tu palabra al corazón, Señor, que según nuestra necesidad, tú conoces cada uno, cada oyente, Señor. Por eso te rogamos que nos des, Señor, de tu palabra la paz, el consuelo, la fortaleza, la restauración y aún la salvación, Padre. Te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Hay una palabra de Jesús en la enseñanza a los seguidores. Después de hablar de la persecución, después de hablar de su venida, bueno, de todo eso, el Señor Jesús va a decirle: van a tener pruebas, van a tener dificultades, cosa que a veces no hacen los predicadores, ¿no? No dicen van a tener. Pero la palabra lo dice, Jesús lo dice: en el mundo tendrán aflicción. Juan capítulo 16, versículo 33. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, tened fe, porque yo he vencido al mundo. Pensaba en este versículo porque tiene que ver con este pasaje, que es la fe, que es la confianza, que es el instrumento, el medio para vencer el mundo. Por eso acá la palabra nos menciona algo, esto es importante. La victoria que ha vencido al mundo es la fe. Es la fe que nos ha salvado de la condenación. Es la fe que nos ha salvado de la esclavitud del pecado. Es la fe que nos ha acercado a Dios, nos ha introducido en la familia de Dios. Y es la fe que nos permite vivir en comunión con Dios cada día. Pero además es la fe que nos permite tener victoria cada día. Lo dice la palabra. La fe que ha vencido al mundo es nuestra fe, puesta en alguien, ¿no? Y para vencer el mundo tenemos que vivir por esa fe. Lo dice el apóstol Juan. Necesitamos seguir venciendo, porque siguen las batallas en el mundo. Siguen lo que estamos en el mundo, sabemos que siguen las batallas. Y Dios no nos sacó del mundo, porque Jesús dijo al Padre: no lo saque del mundo, guárdalo del mal. O sea que iba a haber mal. Estamos en el mal, estamos en un mundo que está el mal, que nos ataca muchas veces, el enemigo. Hay enemigos que no vemos, como dice el apóstol Pablo, tenemos luchas contra sangre y carne, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra enemigos, potestades del aire, no vemos, y hay enemigos que vemos. ¿Y qué es el mundo? ¿Y qué es el mundo? Eh, Vivir como el mundo es vivir en la carne. La Biblia nos manda a vivir en lo espiritual. Entonces, allí está un poco el tema de la batalla de la carne contra el espíritu, ¿no? O vivimos en la carne consecuencia de lo que el mundo nos da,
nos tienta, nos lleva o vivimos el espíritu con lo que Dios quiere a través de su palabra, ¿no? Esto es la cruda realidad que tenemos en este mundo. No la podemos cambiar. Tenemos que verla así y tenemos que verla como nosotros la enfrentamos. ¿La enfrentamos con la fe que vence al mundo? ¿A través de la fe que vence al mundo? ¿O dejamos que el mundo nos tome, nos arrebate, nos crea el problema, ¿no? Hay una ilustración de la palabra de Dios que nos habla también de, esto, de nuestra vida espiritual, muchas veces de nuestras falencias, muchas veces de nuestros problemas, y muchas veces de lo que nos ocurre en la vida espiritual. Cosas que le ocurrieron al antiguo pueblo de Dios, a los israelitas, que le ocurrieron en su vida cotidiana, en su vida física. Esa vida es trasladada a lo espiritual nuestro. Tiene que ver eso con por eso una ilustración. Cuando hablamos del pueblo de Dios, que es, me gusta siempre nombrarlo, el pueblo de Dios iba a entrar a la tierra prometida que Dios le había dado. Tenían una tierra prometida después de salir del desierto y iban a entrar a esa tierra prometida. Allí estaba Moisés para guiar a ese pueblo. Moisés no entró. Se mandaron espías para que vieran qué pueblo, qué tierra debían conquistar y qué pueblo habitaba en esa tierra. Bueno, sabemos que fueron, rápidamente lo digo en forma general, fueron 10 espías, los 10 volvieron con noticias malas, negativas, ¿no? Hay gigantes, ¿no? Hay esto, hay otro, nos van a pasar por arriba, nos van a aplastar. No entremos. Van 2 espías más, y eso sí, dicen, no, tenemos que entrar y conquistar. Ahí está la diferencia de la fe de uno y de la falta de fe de otro, ¿no? Y de la falta de fe de otro. A veces, tristemente, a veces vemos que hay creyentes en Cristo que prefieren vivir en el desierto del mundo sin entrar en la tierra prometida. Prefieren vivir en el mundo con todo lo que el mundo representa, en lugar de entrar en ese reino que Cristo nos ha dado, en esa vida espiritual que tenemos en la comunión con Dios a través de Cristo. Eso es triste. Muchas veces decimos, no habría lugar en la iglesia si vendrían todos los creyentes que han manifestado fe. No habría lugar. En la calle no habría lugar. Han vuelto al mundo algunos, ¿sí? Y viven en ese mundo, y viven en el desierto de ese mundo, y viven secos espiritualmente. Por cierto que la marcha a través del desierto de este pueblo que iba a entrar en la tierra prometida no fue nada fácil. Es que seguir a Cristo, como decía el hermano el domingo, no es nada fácil. No es fácil la vida cristiana. El apóstol Pablo dice, el evangelio no es para los cobardes, es para los valientes. Es para los valientes. Por eso ellos entraron y experimentaron consecuencias, problemas, dificultades, pero había una promesa, experimentaron esa promesa de Dios. Cuando entraron a la tierra prometida, disfrutaron de las bendiciones que Dios le había dado, como nosotros disfrutamos de las bendiciones espirituales. Nos gozamos de las cosas que nos ha dado Dios, porque Dios nos ha puesto, como dice Pablo a los Efesios, en lugares celestiales, nos ha sentado y podemos disfrutar de esta vida espiritual que no tiene el mundo y podemos disfrutar de la salvación, saber de que no vamos a quedar, no vamos a ser condenados y vamos a ir al cielo con el Señor. Ahora, cuando Josué y el pueblo entra en la tierra prometida, debía derrotar enemigos, debía conquistar pueblos, debía hacerse de la tierra que Dios le había otorgado, ¿no? De igual forma, nosotros, si bien disfrutamos de la vida espiritual, también sabemos de que hay dificultades, también sabemos que hay enemigos que hay que derrotar, que tenemos que vivir la buena batalla de la fe, como dice el apóstol Pablo. Debemos vivir esa batalla.
Y no y la palabra nos dice que no tenemos que vivir en derrota, sino en victoria. Y la victoria viene por la fe en Cristo. El que vence al mundo es la fe, nuestra fe puesta en Cristo. Sabemos que el enemigo tiene poder sobre la tierra, por supuesto. El mundo nos atrapa muchas veces, nos confunde muchas veces. El enemigo de nuestras almas, el príncipe de este mundo, es el que maneja este mundo. Por cierto que cuando se presentan estas dificultades, que son difíciles de batalla, está el enemigo poniendo piedra de tropiezo, poniendo dificultades ¿para qué? Y para provocar que el creyente no crezca espiritualmente, provocar que la iglesia no crezca. O sea, está tratando de que la obra de Dios no avance el enemigo, no avance. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Utiliza el mundo, un mundo que atrae, un mundo que tiene tentaciones. Es el pecado que está en el mundo, un mundo que está ciego. Podemos hablar de la gente del mundo, aún de nuestra familia, y sí, son buena gente, pero están ciegas espiritualmente. Cuando Josué entró a la tierra prometida hubo enemigos, decimos, enemigos que debían conquistar, que debían vencer, que debían tomar esa tierra conquistada. Josué. Y el primer enemigo de esa conquista fue la ciudad de Jericó, una ciudad grande, enorme. ¿eh? La historia en el libro de Josué es maravillosa, léanla porque es maravillosa, cómo explica, ¿no? Todo lo que le ocurrió, toda la relación con Dios, todo lo que le pasó a este pueblo, que, insisto, es lo que muchas cosas es ilustración de nuestra vida espiritual, lo que nos pasa a nosotros en la parte espiritual. Este pueblo de Jericó representa al mundo, era un pueblo muy fuerte, una fortaleza tenía en ese pueblo, no era fácil entrar. Cuando fueron a verlo, era ¿cómo es? Para tenerlo en cuenta, que no era fácil de conquistar. Y, y, y Josué tenía que derrotarlo, tenía que entrar a ese territorio, tenía que conquistar esa tierra. Dios se la había dado, Dios dice que ellos donde pusieran el pie, esa tierra era de ellos, tenían que avanzar y conquistar esa tierra. Y no debía quedar nada. Había, había Dios dispuesto que no quedara nada, que no se hicieran, que no tomaran nada, que ese pueblo, eso que iba a quedar en ruina, iba a ser anatema, iba a ser maldito. Bueno, había un segundo enemigo, después volvemos a Jericó, había un segundo enemigo. El segundo enemigo era una ciudad llamada Jai, una pequeña ciudad, nada que ver con Jericó, mucho menor. Allá fueron los espías y vieron, no, esto es pan comido, esto. 2.000 o 3.000 soldados, la tomamos sin problema. Sufrió una derrota el pueblo de Israel y esa fue la única, Jai, la más pequeña. Confiado demasiado. Mire, le voy a leer yo lo que dice en mi Biblia, los 3 problemas que hubo con Jai, rápidamente. Lo que dice aquí, el comentario dice, el pecado de Israel que llevó a la derrota en Jai tuvo 3 aspectos. El más importante, Dios hizo a la nación responsable en forma colectiva por la desobediencia de alguien que se llamaba Acab. Él robó, él fue anatema. Entonces, esa desobediencia le tocó a todo el pueblo de Israel que estaba allí, no solamente a él. Primer problema. Segundo problema, la decisión de enviar solo unos pocos hombres. Allí pensando que la ciudad era pequeña, entonces esa dependencia de Dios no estuvo. Fue un pecado de parte de ellos.
porque ellos confiaron en la fuerza humana de 2.000 o 3.000 soldados en lugar de confiar en la fuerza de Dios. Y la tercera es el indicativo también de que no se indica consulta a Dios cuando fueron a conquistar Jai. Cuando fueron a Jericó, consultaron con Dios, oraron a Dios. Acá en Jai no lo tuvieron en cuenta Dios, no hace falta Dios. Es suficiente con que nosotros lo tomemos, sí. Es una ciudad chica, no tiene pocos soldados, no nos hace falta Dios. Hermanos, siempre nos hace falta Dios. Siempre. No descuidemos las cosas pequeñas. No caigamos en el error de pensar que con las tentaciones pequeñas o los enemigos pequeños no vamos a tener problemas. Son las zorras pequeñas las que hacen más estragos en las viñas. Tengamos en cuenta esto. A veces nos creemos poderosos y no confiamos en nosotros mismos y no salimos nosotros de tal enemigo fuerte, pudimos vencerlo. Puedo decir una mentira pequeña, un engaño pequeño. Total es pequeño. Cuidado. El pueblo que iba a entrar, el pueblo de Dios que iba a entrar, tuvo su derrota en el pueblo pequeño, en aquel que no valía nada. Hemos leído en el pasaje que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Ahora, dice a continuación cómo se logra. Nos dice Juan que la victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. ¿Cómo se aplica en este pueblo, en Josué? Josué fue a conquistar, tenía que tomar la tierra. Y Josué tenía que derrotar a los soldados y a toda esa ciudad. ¿Cómo hizo? ¿Luchando? No, no lo hizo luchando. Cuando cayeron los muros, entró Josué con toda cosa, pero tenía que caer los muros. No luchó Josué. Dios le dice, yo no quiero que tú asaltes la ciudad con los soldados. Lo que yo quiero es que marchen alrededor de la ciudad. Por 7 días van a marchar. Lo van a hacer con cuernos, lo van a hacer con trompetas. 6 días alrededor. El 7.º día van a dar vuelta alrededor 7 veces, van a tocar la trompeta y se va a producir el derrumbe de los muros de Jericó. Así pasó. No van a ir los soldados adelante cuando den vuelta, cuando enfrenten la ciudad. Van a estar los sacerdotes con el arca del pacto. ¿Quién luchaba? ¿Quién podía luchar contra los soldados de Jericó, contra la fortaleza de Jericó? Los sacerdotes no. Y el ejército estaba atrás, el ejército no participaba. ¿Quién era el gran capitán que luchaba ahí si no era Dios? Si no estaba Dios al frente. No imaginamos que allí el guardia, quizás que estaba situado allí en Jericó, defendiendo la ciudad, allí en la entrada principal, estaba seguramente mirando que se aproximaba todo el ejército de Israel, pero que iban los sacerdotes adelante, como ya le extrañaba. Y seguramente los generales de Jericó ya habían visto que se aproximaba y habían que hacer alguna estrategia militar para pararlos. ¿Cómo lo paramos? ¿De qué forma? ¿Cómo van a atacar? Pensaban, van a atacar por acá, la retaguardia, los muros van a subir. Se habían preparado, y bien lo de Jericó, para el ataque de los israelitas, porque lo veían venir, porque sabían. El ejército israelita no reaccionó como esperaban los estrategas militares de Jericó. No. Entonces, volvieron a marchar alrededor una y otra vez, uno y otro día, repitieron esa maniobra por 6 días y seguramente los militares de Jericó estaban totalmente desconcertados. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué están haciendo esto? ¿Qué les ocurre? ¿Eh? El comportamiento de los israelitas parecía una locura en lugar de una estrategia militar. Eso es lo que pensarían a lo mejor, ¿no? Lo de Jericó. Y
Y el enemigo que estaba allí enfrente no nos puede hacer nada de esta forma. ¿Qué va a pasar? Repitieron el séptimo día por 7 veces alrededor de la muralla, tocaron trompeta y allí sí se derrumbaron los muros. Y allí sí vieron los de Jericó cómo esa estrategia militar había avanzado y avanzaron y tomaron la tierra de Jericó, ¿no? El comportamiento, por supuesto, de los israelitas parecía una locura, pero como dice la palabra, nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Nuestros planes, nosotros planeamos cosas y no son los planes de Dios. Nuestros propósitos no son los propósitos de Dios. El hombre propone, hay un dicho, ¿no? Y dice, y Dios dispone. Mañana voy a hacer tal cosa. Y mañana, por H o por B, no la puedo hacer. Porque Dios no quiere que haga esa cosa. Dios quiere que haga otra cosa distinta. Porque Él me lleva por camino distinto. Muchas veces nosotros somos rebeldes a esos caminos. Y esa rebeldía nos hace que en lugar de ir por el camino recto a un lugar, tengamos que dar, como los israelitas, una curva de años y años por el desierto, sin salir del desierto. Muchas veces nos toca eso. Algo que pretendemos nosotros no lo logramos y lo logramos a los años porque no fuimos de acuerdo a lo que Dios planeó en su mente, ¿no? Cuando hicieron sonar las trompetas se derrumbaron los muros de Jericó y entonces allí tomaron la ciudad los israelitas. No tuvieron que luchar, sino tuvieron que obedecer la voz de Dios, el plan de Dios, lo que Dios planeó para ellos. Y nosotros como hijos de Dios debemos escuchar su voz. Su voz está aquí. Tal vez nos hable el Espíritu Santo por su voz, pero debemos escuchar su voz porque Dios nos ha propuesto obras antes de la fundación del mundo. Antes que nosotros naciéramos ya teníamos obra que Dios quiere hacer en nosotros, cosa que a veces como el pueblo israelita no las hacemos o queremos hacer las nuestras. Obrar por nuestra cuenta, por nuestro conocimiento, nuestra fuerza, nuestra sabiduría, y ahí donde fallamos. También me imagino que por el conocimiento de Josué en lo militar, un líder militar y todo, no hubiese estado de acuerdo con lo que proponía Dios, de ir y rodear la ciudad. Seguramente Josué no estuvo de acuerdo en sus pensamientos, porque era una estrategia militar. Él iba a pelear. Pero ¿qué hizo Josué? Obedeció, tuvo fe, esta fe que dice Juan, la fe para vencer el mundo, que era Jericó. De modo que Josué aprendió una lección, una importante lección, que nosotros también debemos aprender, que él no estaba a cargo de toda estos hechos, esta realidad, él no estaba a cargo. Él participaba. El puesto de comando no estaba en la tienda que había levantado Josué allí en ese lugar. El puesto de comando, el cuartel general, estaba en el trono de Dios, en el mismo Dios, en el cielo estaba. Él estaba comandando todo para que ganara la batalla de allí de Jericó. El capítulo 11 y versículo 30 de Hebreo nos dice que por fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días, por fe. No porque eran buenos los militares de Israel, no, por fe. ¿Eh? Por la fe fueron derribados esos muros, no fue por la lucha, sino que por la fe puesta en Dios y el obrar de Dios, ¿eh? A través de esos 7 días que duró la manifestación allí de los israelitas. Y aquí tenemos la enseñanza, ¿no? Que para vencer el mundo necesitamos fe. Y solo podremos hacerlo por la fe. Por la fe de aquel que venció al mundo. Porque hemos puesto la fe en aquel que venció al mundo. Por eso, ante la aflicción, nos dice el Señor, confiad en mí, yo he vencido al mundo. Si Él lo venció al mundo, nos da esa victoria.
Entonces pongamos la fe en Cristo para que podamos vencer el mundo. A veces pensamos que estamos luchando solos contra el mundo. No ocurre. No ocurre cuando tenemos problemas de cualquier tipo, familiar, de enfermedad, de trabajo. Decimos, Dios, ¿dónde está? Está lejos. Y luchamos contra un mundo y estamos solos. No, ni mi familia me acompaña en esta lucha. Estoy luchando solo contra el mundo. Estamos equivocados. No estamos luchando solos. Pensamos eso. Tengamos presente que nuestro Dios está al lado nuestro luchando. Al lado nuestro. Él nos lleva por el desierto muchas veces de los problemas, de las dificultades, de lo que sea. Él nos lleva por el problema de la aflicción y Él nos saca de ese problema. Y muchas veces salimos mejor que lo que hemos entrado. Salimos fortalecidos en la fe. Salimos como el oro reluciente, salimos como el acero, templados de esas pruebas. Y si salimos derrotados porque no tuvimos con el Señor, si salimos victoriosos porque estuvimos con el Señor, pasando por esas pruebas, saliendo de las pruebas. Pero nuestra fe debe ser genuina, debe ser sincera, debe ser de corazón en el Señor. Recordamos que Jesús reprendía a aquellos que no tenían una fe genuina. Eran hipócritas, ¿no? Mostraban una fe con apariencia en lo externo de piedad, pero no la tenían. ¿Eh? Con buenas obras deseaban agradar a Dios, hacían buenas obras, deseaban agradar a Dios, pero dice la palabra, el profeta, que su corazón estaba lejos de Dios. No nos equivoquemos en que haciendo buenas obras estamos agradando a Dios. Al contrario, estamos sirviendo a Dios. Al contrario, tenemos el privilegio de hacer obras para Dios. Pero es un privilegio que lo da Dios. No tenemos nada que nosotros alabarnos ni envanecernos por lo que hacemos para Dios. Dios nos permite que trabajemos para Él o para que estemos en la obra de Él. Pero nuestro corazón debe estar con el Señor. De eso se trata. La Biblia nos muestra que nuestro caminar espiritual es por la fe. Así lo dice la palabra de Dios, ¿no? Y como dice, es una batalla. Así lo dice Pablo a Timoteo en la primera carta, capítulo 6, versículo 12. Peleen la buena batalla de la fe. Y agrega, echen mano a la vida eterna. Esto me llamó la atención. Echen mano a la vida eterna. ¿Cómo me tomo de la vida eterna? Es que a veces, hermanos, miramos mucho lo terrenal. Y cuando miramos mucho lo que pasa en la tierra y lo que pasa a nuestro alrededor y lo terrenal, miramos poco el cielo. Y cuando miramos mucho lo terrenal, la fe empieza a declinar. Porque vemos los problemas, porque vemos las dificultades. Cuando sembramos para el cielo y vemos lo que está en el cielo, ¿qué vemos? Lo eterno. Y cuando vemos lo eterno, tenemos esperanza de lo eterno. Y cuando tenemos esperanza de lo eterno, crece nuestra fe. Porque la fe y la esperanza van juntas. Cuando crece la fe, tenemos más esperanza. Cuando tenemos más esperanza, crece nuestra fe. Debemos tener esa confianza que nace de nuestra entrega y debe ser una entrega en humildad para con Dios a través de Cristo. No podemos ser como los primeros espías que decíamos, aquellos espías malvados que dijeron, no, dejaron la fe de lado, dejaron a Dios de lado. No, acá hay gente que nos va a pasar por arriba, no somos capaces de conquistar esta tierra porque no tenemos cómo, no tenemos fuerza, somos como langostas, ellos son gigantes. Y es cierto, estaban esos gigantes. Muchas veces Dios permite los gigantes para que nosotros respondamos, a ver cómo respondemos. Si respondemos con fe en ese Dios que va a derrotar esos gigantes, o si nos achicamos y volvemos para atrás y decimos, no, acá no pasamos. Sin embargo, Josué y Caleb, aquellos que fueron espías, que fueron a ver y dijeron, subamos enseguida, que nosotros podremos más que ellos, dice, ¿no? Allí el capítulo 13 de Números,
Versículo 30 dice, subamos enseguida, que nosotros vamos a poder, porque con nosotros está Dios. Ellos tuvieron fe. 40 años más tarde, estos dos hombres fieles a Dios, que pusieron su fe en Dios, fueron los únicos que entraron de la población adulta de ese momento a la tierra prometida. Ellos creyeron que en Dios todo es posible. Y yo, hermano, me pregunto y les pregunto, ¿creemos que en Dios todo es posible? ¿O hay algunas cosas que para Dios no es posible? A veces decimos, no, esto es imposible para Dios también. No es imposible para Dios. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Debemos creer en la palabra de Dios y en las armas, en los instrumentos que nos da Dios para creer en forma victoriosa, que es la fe. La Biblia nos dice, todo el que nace de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence el mundo, nuestra fe. Y el versículo 5 dice, ¿quién es el que vence el mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Usted cree que Jesús es el Hijo de Dios? Si cree que Jesús es el Hijo de Dios, con fe va a tener victoria. Porque Jesús le va a dar la victoria que él obtuvo sobre el mundo. Porque yo he vencido al mundo, confíen en mí. Vamos a orar. Nuestro Padre, nuestro Dios, te damos gracias por este momento que hemos disfrutado juntos, con alabanzas, en oración, Señor, y también a través de la palabra, Señor, que tú sigas hablando por tu Espíritu, a través de la palabra en nuestros corazones y podamos crecer en santidad delante de ti, Padre. Te necesitamos como necesitamos el pan de cada día. Bendice cada oyente que hemos estado aquí, también los oyentes que han estado por el Zoom, Padre, y danos tu paz y tu bendición al retirarnos del lugar. Lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias por la atención y que Dios los bendiga.